Bien, ahora vamos a ver cómo podemos instalar una distribución de LaTeX en Windows 10. Para esto vamos a usar una distribución que se llama TextLive, ¿no? Aquí podemos ver que yo he puesto en el buscador de Google TextLive. Podríamos emplear también otra distribución que es ProText, ¿de acuerdo? Pero hemos optado por TextLive. Hemos tenido una experiencia de uso más agradable y sin problemas con TextLive. Entonces, si nosotros hacemos o buscamos TextLive, pues nos va el primer resultado de búsqueda nos va a permitir acceder a la página web de TextLive, ¿no? Nosotros podemos acceder a la página web y básicamente nos da aquí las indicaciones de que es TextLive y la forma de instalarlo, ¿no? Acá nos indica cómo adquirir la TextLive, básicamente descargándolo en DVD o en otros métodos. Si nosotros seleccionamos la opción de download o descarga, vamos a ver que aquí me indica, mediante este texto que ustedes observan, los archivos, ¿no?, que puedo descargar para Windows o para Linux. En ambos casos se descarga un archivo pequeño que después la instalación la hace en red. Es necesario estar conectado a red y empieza a hacer la descarga a medida que va instalando de los paquetes necesarios. Nosotros vamos a optar por la solución de descargar primero el ISO, un ISO bastante grande de más de 3 GB, y luego instalar. En este caso vamos a esta opción de otros métodos de instalación. Entonces aquí tenemos casi lo mismo de lo antes, pero básicamente la que me interesa es esta: descargar un archivo grande ISO en forma de imagen, ¿no? Si nosotros realizamos o hacemos clic en esta opción, nos va a llevar básicamente a las indicaciones de cómo adquirir o descargar en sí la imagen ISO. Pues aquí hay 3 opciones. Básicamente dice descargar desde el espejo del servidor de archivos de ZTAN más cercano, ¿no? Descargar, o manualmente seleccionar de la lista de espejos del servidor, o mediante un torrent, ¿no? Nosotros seleccionamos la primera opción. Esto nos va a direccionar al servidor espejo de ZTAN más cercano. Vamos a ver, hacemos clic. En este caso, ustedes pueden darse cuenta que me ha llevado hacia un servidor que se ubica en la Universidad de Chile. Ahí tengo un directorio donde básicamente el que me interesa es TextLive 2018. Si nosotros hacemos clic acá, va a iniciar el proceso de descarga de un archivo de 3.2 GB. Bien, ustedes hacen clic, empieza el proceso de descarga del archivo en cuestión. Al final de la descarga ustedes lo van a tener pues ya en formato ISO, como lo pueden ver acá, 3.364 118 kilobytes, un archivo bastante grande dependiendo de su velocidad. Digamos, en mi caso ha tomado cerca de 1 hora y media a un promedio de 600 kilobits por segundo. Bien, una vez que tengo esta imagen, en realidad esta imagen la podemos grabar en un DVD, o utilizando algún software de virtualización de DVDs podemos realizar el montaje. En mi caso utilizo el Virtual Clone, ahí lo pueden observar, ¿no?, que lo identifica como archivo de Virtual Clone Drive. Cuando yo hago anticlic me da la opción de montar, aquí lo podemos observar, montar, y bueno, ya se ha hecho, en realidad lo tengo acá, ¿no? El archivo ha sido montado, el DVD básicamente virtualmente ha sido montado, y aquí tengo diferentes opciones. Esto me va a permitir instalar el TextLive sin necesidad de estar conectado a la red, porque todo lo tenemos acá. Acá hay 2 cosas importantes, ¿no? La primera es, sugiero que vayan a la carpeta TextLive Doc. Si hacemos clic vamos a encontrar varias carpetas donde básicamente tenemos acceso al manual en diferentes idiomas, ¿no? Ahí ven las opciones, ustedes: suizo, alemán, inglés, español, francés, italiano y otros. En realidad a mí me interesa la opción posiblemente español o en inglés, ¿no? Podemos abrir la carpeta de español y ahí tenemos el manual en 2 versiones, en HTML para un navegador o en PDF. En realidad
El HTML es para un navegador, que es la opción que se instala en el TextLive, ¿no? Les recomiendo encarecidamente leer este manual. Ahí van a tener bastante información sobre TextLive. Bien, lo otro obviamente es ya la instalación en sí, que lo podemos hacer o usando la opción InstantTL Advanced BAT o InstantTL Windows BAT. En este caso vamos a usar la opción para principiantes, que es InstantTL Windows, que prácticamente está automatizada. Si nosotros realizamos doble clic, nos lleva a esta consola donde básicamente está en proceso y va ahora a iniciarse una ventana de ayuda para el proceso de instalación. Esta es la ventana en cuestión. Podemos observar que acá nos indica que es la ventana 1 de 4 y aquí nos va dando ciertas indicaciones del proceso. Primero nos dice que nos va a guiar a través del proceso de instalación, nos sugiere que en caso de problemas desactivemos el antivirus, inclusive nos recomienda que para usuarios avanzados utilizar las instrucciones de la guía o en todo caso el InstantTL Advanced BAT. Hacemos siguiente. Acá nos indica la ruta donde se va a instalar. Esto es importante, ¿no? Dependiendo de los discos que tengamos instalado, dependiendo de la capacidad de los mismos, podríamos mantenerlos o cambiarlos, puesto que el espacio requerido es 5.5 GB. En todo caso, eso lo deciden ustedes en función de sus discos duros y su capacidad, ¿no? Bueno, aquí suponiendo que aceptamos estas condiciones, simplemente decimos siguiente. En esta ventana nos pregunta cuál va a ser el tamaño del papel por defecto. Bueno, nosotros vamos a trabajar en A4. Obviamente hay que agregar en los accesos directos al menú y también instalar algún un editor gráfico, ¿no? Acá instala el TextWorks. Pueden dejarlo seleccionado o pueden deshabilitarlo. En el curso vamos a probar varios editores, ¿no? Sería interesante que lo dejemos esto y luego vamos verificando. Bien, simplemente escogemos la opción que consideremos, hacemos siguiente y pues acá nos da un resumen de lo que hemos seleccionado, la ruta, el papel, el tamaño del papel, lo de los accesos directos y el editor gráfico. Y luego presionamos instalar y empieza un proceso de instalación que también, dependiendo de su máquina, puede tomar hasta media hora más. En mi caso voy a cancelar puesto que ya lo tengo instalado. Casi igual termina el proceso de instalación diciéndote que presiones una tecla para continuar, para que se cierre esta ventana. Presionamos cualquier tecla y en realidad deberíamos verificar si ya tenemos instalado el TextLive, ¿no? Vamos aquí al listado de programas y deberíamos ubicar la carpeta TextLive, y en TextLive la versión, en este caso yo tengo la 2017 instalado. Probablemente ustedes, si han seguido este video, tengan instalado el TextLive 2018, pero las opciones básicamente se conservan. De aquí, digamos, las más relevantes a mencionar, pues es básicamente la documentación, que los va a llevar justamente a los manuales que vimos en las carpetas. El TextLive Manager, que es el gestor de paquetes, bastante importante, lo vamos a revisar en videos posteriores, y el TextLive Command Line, o sea, la línea de comandos de TextLive. En realidad este TextLive o esta línea de comandos abre la consola de comandos típica, porque LaTeX básicamente se maneja desde consola. Debería conocer todos los comandos que me permiten procesar y generar los documentos en PDF. Son varios comandos, obviamente. Para eso es el editor gráfico, ¿no? El editor gráfico justamente nos libra de esta tarea. Entonces nosotros hemos decidido trabajar con el TextLive, con el Text Studio, como editor gráfico de la distribución LaTeX, que en este caso es TextLive. Para eso el primer paso que estamos haciendo es instalar el TextLive. Ya lo realizamos, ya verificamos que lo tenemos. Ahora deberíamos acceder a la página web de nuestro editor que ya hemos seleccionado, que en este caso es Text Studio, y descargar. Bien, acá he abierto varios editores posibles que pueden utilizar. Está el Technic Center. Ahí está un poco de lo que sería su consola o su frontend del Technic Center. Tenemos el WinEdit. Tenemos el TextMaker, ¿no? El TextMaker acá muestra más claramente su consola, indica que es un editor de textos poderoso.
con verificación, puede autocompletar, ¿no? Es la ventaja. Y tiene un visor de PDF integrado, de tal manera que te permite ver lo que estás construyendo y a la vez el resultado, el documento resultado, ¿no? Es interesante. El Text Studio también tiene esa opción, que tiene integrado así de alguna forma el visor de PDF. Entonces podemos ya descargar el editor, digamos, con el cual podremos considerar estar más cómodos. En este caso vamos a empezar con el Text Studio. Lo ideal sería probar todos, ¿no? En el curso vamos a tratar de probarlos y ver con cuál se acomodan mejor ustedes. Particularmente yo me acomodo bastante al Text Studio. Lo descargamos, esto nos va a permitir tener un archivo, justamente aquí está, el Text Studio 2.12, al cual le doy doble clic. Le digo sí, y básicamente tengo la opción de instalarlo. Acá ya me indica dónde debo instalarlo. Si estoy de acuerdo con esto, pues pondré install. Si no, acá con el navegador o el botón de navegación, el browse, haré clic y escoger dónde instalarlo. De nuevo, yo no lo voy a realizar porque lo tengo instalado. Entonces, en este caso, ustedes tendrán que presionar install y el proceso de instalación es automático. En mi caso, cancelo y ya puedo verificar que tengo mi Text Studio. Vamos a iniciarlo desde cero para que lo vean. Instalado. Ahora, acuérdense, hemos instalado el TextLive, la distribución escogida para trabajar con LaTeX, y como editor gráfico hemos instalado el Text Studio. Para poder trabajar mi LaTeX, yo debo arrancar de mi editor gráfico. Escojo y busco mi Text Studio, ¿de acuerdo? Y hago clic y esto debería iniciar. Digamos, en su caso va a iniciar así en blanco, completamente en blanco, o sea, no hay nada. Lo típico obviamente es empezar a trabajar con el LaTeX. De acuerdo, lo típico es empezar a trabajar con el LaTeX. Empezar un documento en blanco, de acuerdo, y empezar a digitar los comandos necesarios para construir el documento. Usualmente no vamos a empezar desde cero. Lo que les recomiendo y lo que hago es poder buscar plantillas en internet, como he puesto acá, plantilla de artículo en LaTeX, y descargar los documentos. Entonces nosotros construimos los documentos en LaTeX con archivos de texto que terminan o que tienen extensión text. Por ejemplo, aquí podemos observar plantilla, pongo artículo en LaTeX y acá indica la extensión. Si yo descargo esto, me va a descargar un archivo cuya extensión justamente es artículo text. Acá tengo otro ejemplo, un ejemplo de cómo escribir un artículo que se publicará, y bueno, vuelvo a hacer clic y aquí me habla de un archivo text. Si veo mis descargas, vamos a ver las descargas y obviamente aquí vemos pues que los archivos que he descargado son archivos .text. Ahora, si yo los abriera estos, pues si no tuviera instalado el Text Studio, pues no me lo va a abrir. Podría abrirlo con un archivo de texto para que ustedes observen que al final, en realidad, estos archivos en realidad son texto plano. Y esto es lo que obtendríamos, ¿no? No se entiende realmente mucho. Hay un conjunto de comandos que al final, obviamente, construyen el documento, por así decirlo. Entonces, para eso es el editor gráfico. Nosotros nuestros archivos, algo parecido a estos comandos, los vamos a hacer con la ayuda de nuestro editor gráfico. Aquí hemos descargado dos plantillas. Si yo quisiera trabajar estas plantillas, lo que les recomiendo y les exijo es que ustedes para cada documento que hagan en LaTeX vamos a crear una carpeta. Entonces vamos a ir, escogen el disco donde deseen trabajar, crean una carpeta que en mi caso yo le he llamado LaTeX, y dentro de ese LaTeX pues artículo 1 y artículo 2, donde he grabado individualmente, de acuerdo, vamos a empezar desde cero aquí, e individualmente el artículo que he descargado. Igual en artículo 2 básicamente grabo lo que he descargado. Miren un detalle acá. Yo he descargado artículo text y lo que he hecho es copiarlo y ponerle otro nombre para mantener siempre la versión original para cualquier cambio. De repente hago algún cambio del que no me puedo recuperar, algún error que no puedo detectar, pues regreso a la versión entre comillas buena, ¿no? Les sugiero que hagan eso para que no nos perdamos. Cada vez que logremos algo vamos concretando y vamos haciendo un backup. Bien, una vez que tengo esto, pues puedo hacer mi primer artículo usando esta plantilla.
y hago doble clic acá y se va a abrir ese artículo en pues mi editor gráfico, que es el TextStudio. Se dan cuenta que es muy diferente al archivo de texto plano que abrimos hace un momento. Vamos a abrirlo nuevamente para compararlos. Acá, por ejemplo, podemos abrirlo con el bloc de notas. Formato, hacemos un ajuste. Bueno, ya está ajustado la línea acá. Y obviamente tenemos esto o tenemos esto de acá. Se dan cuenta, básicamente es un archivo de texto, sino que el editor gráfico nos permite organizarnos y nos ayuda pues a indicarnos con los famosos colorcitos, indicándome si es una palabra reservada del lenguaje, que en este caso es el texto que estamos utilizando, ¿no? Bien, luego se explicará el sentido o el significado de cada uno de estos comandos, pero ahora lo que queremos es verificar si tenemos una instalación de LaTeX funcional. Simplemente acá hacemos clic aquí en donde está dado el flecha para compilar. El proceso terminó normalmente, nos indica, y no deberíamos tener problemas. Y está correcto tal cual, o sea, este artículo es bastante sencillo. Luego se explicará estos detalles. Podemos probar el segundo artículo, ¿no? Al que le he puesto mis iniciales. Compilamos y tenemos como resultado el artículo en cuestión. Entonces se ha cumplido con el objetivo de tener una instalación de LaTeX que permite que funcione, ¿no? Después veremos ya cómo vamos modificando estos artículos para adaptarlos a nuestros documentos que realicemos en el curso.